Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 27 de diciembre del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia con el libro de Apocalipsis, capítulos 4 y 5. Apocalipsis 4 y 5. Qué bueno que hayan tenido ayer la oportunidad de terminar la lectura según la guía devocional que estamos siguiendo. Y seguramente ustedes tuvieron la oportunidad de mirar ayer en los capítulos que nos faltaron, que fueron el capítulo 2 y 3, los mensajes a las 7 iglesias de Asia. Esa parte es como la parte central, ¿sí? Central y un poco orientada hacia el occidente de lo que hoy es Turquía, donde están ubicadas las 7 ciudades a las cuales Juan dirige el libro del Apocalipsis. Dentro de las muchas o dentro de las algunas interpretaciones que se le ha dado a estos mensajes, algunos han identificado en el mensaje a las 7 iglesias eh, situaciones que se han visto a través de la historia de la iglesia. Por ejemplo, el reverendo Scofield habla de las etapas de la iglesia apostólica en esos 7 mensajes. Eran 7 ciudades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y pues los que tengan esta Biblia anotada por el reverendo Scofield se van a dar cuenta en sus pies de página que él va explicando más o menos estas etapas, a qué parte, o más bien estos mensajes, a qué parte de la historia de la iglesia se asemejan. Es muy interesante. Yo me adhiero a esta interpretación porque, como ayer les manifestaba, eh, para nosotros ver el mensaje del Apocalipsis hoy y mirarlo hacia atrás, seguramente vamos a ver el cumplimiento de muchas situaciones, ¿sí? Si lo analizamos con datos históricos, podríamos identificar que el mensaje del Apocalipsis se ha venido revelando, ha venido saliendo a la luz lo que el Señor le quiso mostrar a Juan. Pero hay algo muy importante para que lo tengan presente en el mensaje de las 7 iglesias, y es una fórmula, ¿sí? Permítame decirlo de esa manera. Hay una fórmula, así como cuando estudiamos las epístolas hablábamos de una fórmula, como un esquema, cómo estaban escritos las cartas. También, al ser este libro que contiene una carta o unas cartas, también hay una fórmula. ¿Cómo es la fórmula? Primero, ¿a quién se le escribe? ¿Sí? Dice, si ustedes miran cada subtítulo entre el capítulo 2 y 3, dice, y escribe al ángel de la iglesia y esa es la primera fórmula. Entonces, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y continúa a cada una de las iglesias. Luego viene quién escribe. Sabemos que el autor de este mensaje es el Señor Jesucristo, a quien se le dio esta revelación, a quien se le dio esta profecía, y él a través del ángel manda a que Juan las escriba para que sean enviadas a la iglesia. Pero lo particular es cómo se presenta en cada uno de estos mensajes. Por ejemplo, en el mensaje de Éfeso dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, da otras descripciones. Por ejemplo, que me parece muy importante, en el de Filadelfia, en el capítulo 3, versículo 7, dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre. ¿Sí? Entonces, esa fórmula tiene a quién se le escribe, luego unas características personales de su remitente, luego habla de como un reconocimiento, entonces empieza a decir, yo conozco tus obras, ¿sí? Muestra que no es ajeno el proceder de esta iglesia, de estos siervos. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos que este libro está escrito para los siervos del Señor? Y en esta identificación, él le reconoce unas obras de los siervos. Algunas veces son obras buenas, pero también
les está reconociendo que las obras no son tan buenas. Luego les va a dar, en el caso de 5 de las 7 iglesias, les va a decir que tiene algo contra ellos. ¿Por qué? Fruto de las obras que identifica, el Señor les va a decir, tengo algo contra ti. A mí me llama mucho la atención. Bueno, los conceptos teológicos de la Biblia son muy delicados de comprender, entender y sobre todo vivir. Hay un concepto que creo que es subvalorado y es el concepto de la gracia. Creo que ese concepto de la gracia tiene que ver más con la elección soberana y sin mérito alguno que tiene el Señor con nosotros que lo que implicaría la vida con el Señor. Entonces muchos creen que la gracia es una licencia para pecar, ¿sí? Y porque creemos que como fuimos elegidos no por méritos, pretendemos que sigamos una vida de fe sin sin acumular méritos delante de Dios, algo así como sin hacer nada, ¿sí? Y cuando uno mira la vida de Moisés, Moisés le decía al Señor, yo hallé gracia delante de ti, pero mi propia obediencia me ha permitido hallar más gracia delante de ti, ¿sí? Pablo cuando escribe, creo que es a los Gálatas o a los Colosenses, dice, la gracia no fue en vano en mí, sino que antes trabajé mucho más que los otros. Entonces, esa idea me parece a mí equivocada y falsa, que la gracia es una licencia como para yo vivir una vida libertina, pagana, pecadora, como una licencia para pecar, es equivocada. La gracia es un don divino, es una extensión de la misericordia y la bondad del Señor, a la cual yo debo reaccionar con buenas obras y buenas actitudes. ¿Sí? El Señor está viendo yo cómo estoy obrando. Por ejemplo, si en el mensaje de Filadelfia se dice, he aquí, esto dice el santo, el verdadero, ¿por qué pretendemos que nosotros, como aquellos que hemos sido salvos por su bondad y por su gracia, no vivamos en santidad y en verdad? No tiene sentido que tengamos un Dios santo, un Dios verdadero, un Dios perfecto, justo, y nosotros nos comportemos de una manera completamente diferente. Y por eso el Señor conoce nuestras obras. No, Él no es ajeno a lo que nosotros hacemos. Él sabe si somos unos falsos, mentirosos, hipócritas, aparentes, bueno, todo lo que el Señor sabe. Y conforme a las obras, estemos seguros que también el Señor, pues, obrará. No lo vemos, es que eso está en la Escritura. Entonces creemos que la gracia es que hagamos lo que nos venga en gana y que aún así el Señor nos tiene que bendecir de ninguna manera. El Señor es justo, es soberano, misericordioso. Y aquí en este mensaje a la iglesia dice, yo conozco tus obras. Y después de que yo conozco tus obras, y en el caso de 5 de las 7 iglesias les dice, y yo tengo contra ti, o sea, conforme tus obras, yo sé que tú no eres verdadero. Yo sé que eres hipócrita, yo sé que eres flojo, yo sé que eres mediocre, yo sé que eres tibio, yo sé que tú toleras el pecado, tú te acostumbraste a convivir con el pecado. Puede que yo no peque, aparentemente, pero si yo convivo, apruebo, patrocino el pecado, pues soy igualmente pecador. ¿Sí? Entonces, él le dice, yo sé que tú dices que vives, pero la verdad estás muerto. Yo sé que tú dices que eres santo, pero es que compartes con pecadores y participas de alguna manera con su pecado. Es, es muy tenaz porque esa escala de valores que nosotros tenemos, ¿de dónde la sacamos? ¿Sí? Nosotros valoramos el pecado, nosotros categorizamos el pecado, nosotros categorizamos la bondad y la maldad. Para nosotros, alguien o nosotros mismos, si no cometemos unos actos extremos que vemos en la sociedad, entonces creemos que somos buenos. No necesariamente aquel que no hace todo lo malo es que sea bueno, pues será menos malo más bien, ¿sí? Tendrá comportamientos menos malos, pero no necesariamente es bueno. Ese engaño moral y esa calificación de la moralidad que tenemos, en verdad nos aparta de la gracia del Señor. Entonces el Señor ve las obras
reconoce las obras, en algunos casos dice, tengo contra ti algo, y al final en esta fórmula dice, y yo te aconsejo. ¿Sí? Entonces, evalúe tú cómo te comportas y cuáles son tus actitudes. Conforme a eso, tengo algunas cosas contra ti. Por eso yo te doy un consejo, y ese consejo se basa todos en arrepiéntete. Y arrepiéntete, que lo hemos visto muchas veces, implica cambiar de mentalidad. O sea, no puedes seguir obrando de la misma manera, no puedes seguir teniendo las mismas actitudes, no puedes seguir teniendo las mismas percepciones de la vida como bajo tu propio esquema, sino que mira la vida a través de la escritura, a través de los ojos del Señor. ¿Sí? Eso es lo que tiene la iglesia. Y analizándolo desde el punto de vista, no sé si recuerdan que ayer les dije que el Señor le dijo a Juan, vas a escribir lo que has visto, vas a escribir lo que es y vas a escribir lo que viene después de esto. Personalmente, yo entiendo que cuando el Señor le dice a Juan, escribe lo que es, tiene que ver con el mensaje del capítulo 2 y 3 a las 7 iglesias, porque es lo que es, o sea, es como la historia de la iglesia, ¿cierto? Es lo que iba a vivir la iglesia a través de diferentes etapas. Entonces, mm, porque me parece a mí, una indicación, porque el versículo 1 del capítulo 4 dice, después de esto, ¿sí? Si usted mira ese después de esto del capítulo 4, versículo 1, pues nos complementaría lo que está diciendo el capítulo 1, versículo 19, que dice, y las que han de ser después de estas. ¿Sí? ¿Cuáles son estas cosas? Capítulo 2 y 3. ¿Cuáles son las cosas que vendrán después de estas? Capítulo 4, versículo 1. Entonces, se los voy a resumir así. El capítulo 1 es las cosas que has visto. ¿Sí? El capítulo 2 y 3 son las cosas que son. Y a partir del capítulo 4, versículo 1 dice, después de esto miré, aquí vienen las cosas que vendrán después de estas. ¿Sí? Eh, Así lo entiendo, tratando de mirarlo de una manera literal de lo que tenemos en la escritura. Ahora, las cosas que son. En ese mensaje de las 7 iglesias, tendríamos que revisar con detalle las últimas 2 iglesias. Porque sin duda alguna, y así podemos identificar un poco los tiempos, yo les decía, es posible, creería que es muy difícil estimar una fecha, una hora y un día, porque claramente dice la escritura, ni la fecha ni la hora podremos saber, eso solo está en la potestad del Padre, ni la fecha ni la hora, pero que el Señor nos ha dado indicaciones y nos ha dado señales para identificar los tiempos, si es posible. ¿Sí? Eh, yo no, y creo que ninguno podría decir, el Señor vuelve en 20 años y en, y en 13, no sé, 16 años y medio es el arrebatamiento. Creo que es muy osado, pero sí podríamos advertir que definitivamente estamos en las características del mensaje a las últimas iglesias. ¿Cuáles son las últimas iglesias? Filadelfia y la Odisea. Y quisiera rápidamente, verdad que el tiempo es corto a todo lo que podríamos estudiar, pero es muy importante que lo analicemos brevemente porque Filadelfia y la Odisea representarían la iglesia de los últimos tiempos, siendo la Odisea la iglesia final, ¿sí? Las características de la iglesia final. Pero miremos rápidamente Filadelfia. A propósito, Filadelfia me parece muy particular el nombre de Filadelfia, que tiene un significado y es algo así, filos, amor, adelfos, hermanos. Puede ser algo así como el amor a los hermanos o los hermanos que se aman, ¿sí? Me parece muy particular. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús les dice en el Evangelio de San Juan a los discípulos, y en esto conocerán que soy mis discípulos, dice, en que se amen unos a otros. Imagínense que la marca de la iglesia debería ser el amor mutuo, el amor conforme el Señor nos lo enseñó, el amor ágape, ¿sí? Ese amor que está en el corazón, un amor que es eterno, que es original del Señor, dice que se amen los unos a los otros. Y muy particular que esta iglesia, Filadelfia,
quiera decir su nombre, los hermanos que se aman o el amor a los hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta iglesia sería la iglesia que tendría que luchar en los últimos tiempos por mantenerse fiel al Señor y manifestar sus virtudes a través del amor mutuo. El amor mutuo, que el amor mutuo pues, va a tener una cantidad de implicaciones, pero es un amor mutuo que tiene su origen en el corazón del Señor. ¿Qué le dice el Señor a Filadelfia? Le dice, escribe el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Mire lo que le va a decir a Filadelfia. Conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Recuerdan que les dije que a dos iglesias el Señor no les hace ningún tipo de reclamo. Una de ellas es Filadelfia y es una iglesia de los últimos tiempos, una iglesia que Scofield dice es la iglesia profesante, perdón, es la iglesia verdadera en medio de la iglesia profesante. Es ese remanente. A través de la historia de la fe, siempre ha habido un remanente, desde el Antiguo Testamento. ¿Qué es un remanente? Como un pequeño grupo que en la gracia y misericordia de Dios se ha guardado y se ha conservado en medio de momentos de corrupción y de engaño y de mentira respecto a la fe. Un ejemplo lo tenemos en la época de Elías, cuando Elías creía ser el único profeta del Señor, cuando luchó contra los 800 profetas de Baal y de Acera en el Monte Carmelo, y el Señor le dijo, yo me he guardado otros profetas, ¿sí? Es una obra del Señor, un remanente no es eh, que sean personas superiores, ¿no? Es una bondad del Señor de preservarse un grupo de personas que guarden y mantengan la verdad, la fe en el Señor. La iglesia de Filadelfia es un remanente del final de los tiempos en medio de una iglesia profesante. ¿Qué le dice? Yo sé que eres débil, ¿sí? Yo sé que tienes, perdón, no débil, que tienes poca fuerza, pero a pesar de tener poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es una iglesia que no niega al Señor. ¿Yo cómo niego al Señor? A través de mis malos actos, a través de mi desobediencia, a través de mi doble moral, ¿sí? Cuando yo soy no soy un cristiano cabal, sino que soy cristiano de nombre, pero no de profesión, ¿sí? Profesar es manifestar la fe. Yo en ese momento estoy lastimosamente escondiendo al Señor, lo estoy negando. Y aquí, ¿qué le dice el Señor? Yo sé que tú no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Además, pongo delante de ti una puerta abierta. O sea, la iglesia de Filadelfia tiene una puerta abierta. Es una iglesia que su poca fuerza se fortalece en la gran fuerza y el poder del Señor. Bueno, pero miremos a la Odisea. La Odisea es la iglesia de los últimos tiempos que a mí de verdad me asombra. No les puedo decir que me aterra porque no es el sentimiento que me genera, pero sí me asombra porque definitivamente sí es la iglesia que caracteriza estos tiempos. Le dicen, versículo 14 del capítulo 3. ¿Quién escribe? El amén, el testigo fiel y verdadero. Es muy singular este amén, porque este amén, por ejemplo, en la expresión hebrea, esa palabra amén implica algo así como el principio y el fin, ¿sí? Implica como la totalidad de todas las cosas. O sea que esa expresión amén es una expresión como de concluir, de finalizar. Y que diga que Él es el amén, o sea, Él es el que finaliza, el que concluye todas las cosas. En ese es el mensaje de la última iglesia. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré mi boca. Primera característica de la iglesia de los últimos tiempos. Acuérdese que hablamos que Filadelfia es el remanente fiel, ¿sí? El remanente fiel y verdadero en medio de una iglesia profesante. ¿Cómo es la iglesia profesante? O sea, el grueso de la iglesia cristiana, uno, es una iglesia tibia. La iglesia de estos tiempos es muy tibia, muy tibia.
es una iglesia muy progresista. Eso es medio contradictorio. Un cristiano progre es como una pequeña contradicción, porque, porque nosotros somos, es más es que la escritura, el libro más nuevo que tenemos de la escritura tiene 2000 años. A mí una vez alguien me dijo que yo era un hombre muy anticuado y que era un hombre, perdón, la palabra correcta que utilizaron fue retrógrado, ¿sí? Y yo le reconocí, tenía que reconocerlo con humildad, que en verdad soy un hombre retrógrado respecto a que los principios que decidí que rigen mi vida son principios que están escritos hace más de 2000 años, ¿sí? Pero según la escritura, son escritos que tienen vigencia para todos los tiempos, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y su palabra es eterna, y su palabra tiene aplicación para todos los tiempos. Pero para muchos, por eso muchos están intentando reinterpretar y revalorar la escritura a la luz de los tiempos modernos. Eso es un craso error, ¿sí? Entonces, con esos mensajes de libertad, de inclusión, de progresismo, pues estamos invalidando incluso, esos son nuevas tradiciones, ¿no? A propósito, esos son nuevas tradiciones, nuevas formas de vida que terminan invalidando los principios. Los principios son eternos y punto. Lo que el Señor estableció, lo estableció y punto. Varón y hembra los creó para que fueran uno. Punto. Eso está escrito. Ahora, para muchos, decir y manifestar esto es una aberración cultural y social, ¿sí? Es un pecado, es un crimen en contra de la humanidad. Terrible, terrible. Y la iglesia de hoy está cayendo en esa tibiez que lo manifiesta Juan y simplemente no lo estamos percibiendo, ¿sí? Entonces somos completamente abiertos, somos completamente incluyentes y somos incluyentes con el pecado. Acuérdense que el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y la iglesia de hoy no ama al pecador porque ama más a los animales, pero ama el pecado, acepta el pecado, rechaza al ser humano y acepta el pecado. Es una contradicción muy desquiciada. Pero además le dice de que, además esta iglesia, además de ser tibia, dice el 17, es una iglesia que se cree rica, y dice el 17, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad porque es una iglesia que tiene unas condiciones favorables. Y si ustedes analizan el grueso de la iglesia cristiana, es una iglesia rica. Hablo de las organizaciones, ¿sí? Y dice, y de nada tengo necesidad. De nada tengo necesidad que se dan el lujo que la gente se pierda y no hay una intercesión, no, es tanto volumen no sé, de dinero y de personas que simplemente la persona es un dato más, no es una persona, ¿sí? Y es una iglesia enriquecida, es una iglesia que tiene poder, es una iglesia que está metida en la política, que está metida en los grandes estamentos de la sociedad. Y eso es lo que dice, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Es una iglesia que no busca al Señor, es una iglesia que no ve milagros, ¿sí? O que procura milagros todo desde lo económico. Es impresionante las grandes jornadas o que llaman cruzadas como eventos por recursos económicos. Es muy triste, ¿verdad? Y en eso, lastimosamente, hemos caído en algún momento, como muchas cosas se hacen es por el lucro y no por de verdad la gloria del Señor, ¿sí? Claro que la obra del Señor necesita recursos, obvio que sí, pero no se puede caer en que lo más importante sea lo material más que el corazón y la salvación de las personas. Dice, bueno, ¿qué le dice el Señor? Pero tú no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué le aconseja esta iglesia? Te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué le está aconsejando? Santifíquese. Quítese el velo de los ojos, vea las cosas como en verdad son. Las cosas materiales enceguecen, las cosas materiales no dejan ver más allá. El Señor es espíritu, Él necesita y debe ser adorado en espíritu y en verdad. Al final incluso hay un versículo que es muy famoso, que se utiliza
pues como para la evangelización. El doctor Bill Wright, por allá en los años 50, diseñó un folleto llamado Las Cuatro Leyes Espirituales, y dentro de ese folleto de las Cuatro Leyes Espirituales, él es el fundador del Campus Cruzeiro, Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo a nivel mundial, y el doctor Wright utiliza este versículo en una invitación a que recibamos a Jesús. Pero es muy tenaz porque este versículo no está hecho, y en la Biblia no está hablado a los incrédulos o a los inconversos, es a la iglesia. O sea, quien debía abrirle la puerta al Señor era la iglesia. Quien debía escuchar el llamado del Señor, abrirle la puerta y que Él entrara en nuestra vida, era la iglesia. O sea que parece que esta iglesia en los últimos tiempos es una iglesia ajena al Señor, lejos, no tiene comunión con el Señor, porque le dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. O sea, es una iglesia que profesa ser cristiana, pero no tiene comunión con el Señor. Muy contradictorio, pero es la realidad. ¿Sí? Una iglesia ausente de la presencia y la comunión con el Señor a través de su Espíritu. Así que después de este mensaje, o sea que después de que esta iglesia se manifiesta, pónganle mucho cuidado. O sea que el versículo 1, el capítulo 4, nos empieza a mostrar que después de que tanto Filadelfia como la Odisea se manifiesten, y creo yo, y tengo la libertad de hacerlo, el Señor me la ha concedido, como usted tiene la libertad de hacerlo, creo yo que estas dos iglesias nos muestran el final de esta etapa de las cosas que son. O sea que si estamos en este tiempo, lo que se avecina, o podríamos ver algunos rasgos y señales que ya se está dando, empieza en el versículo 1. ¿Y qué va a pasar con Juan? Va a haber una adoración celestial. Y en medio de esta adoración celestial empiezan a manifestarse situaciones. Tiene una particularidad Apocalipsis para que lo vayan leyendo y entendiendo así. Mientras Juan está viendo una visión en los cielos, aquí en la tierra se están dando unas situaciones, ¿sí? Y a partir del capítulo 4, versículo 1, empieza un desenlace de estas situaciones. En el cielo hay adoración, pero cada adoración también va a implicar como una orden que da el Señor, y se van a dar situaciones aquí en la tierra. Entonces, en el capítulo 4 hay una adoración, aparecen los 4 seres vivientes que tiene un sentido increíble, viene unos cánticos, unas alabanzas, luego aparece un rollo. Ese rollo es como un libro de la época. En aquel libro no existían lo que serían los códices, sino que los libros, los escritos eran en rollos. Y esos rollos eran como sellados, como ¿cómo les puedo decir? Como la tapa pues de estos rollos eran con unos sellos, y este rollo que aparece acá tiene 7 sellos. Y aparece solo uno digno, que es el Señor Jesús, de desatar los sellos. Solo que cuando cada sello es desatado, va a ocurrir algo aquí en la tierra. Y analizándolo, mañana podemos ver algo de eso. Yo pienso, como les dije, siento la libertad de pensarlo, porque la misma historia nos muestra algunos datos, que algunos de estos sellos ya empezaron a desatarse, ¿sí? Mañana, si quieren, miramos, mañana los espero a las 5 de la mañana y podemos mirar un poco de algunos sellos, porque hay unas situaciones que podrían ser, y si no, por lo menos estamos empezando el capítulo 4, versículo 1, en el cumplimiento de la profecía que está escrita en el libro de Apocalipsis. Oremos, entreguémosle al Señor este día en oración y en gratitud. Señor, tú sabes que todos tenemos hoy una necesidad, un anhelo y seguramente una dificultad. Y muchos, porque de alguna manera así nos han enseñado, muchos te buscamos porque queremos tu intervención en ese anhelo, en esa dificultad o en esa necesidad. Pero ir a tu palabra, Señor, definitivamente nos abre todos los sentidos para que veamos mucho más allá de esa necesidad, anhelo y dificultad.
hay que verte a ti, hay que poner nuestros ojos en ti. Y estoy seguro, Padre mío, que cuando podemos verte, que cuando podemos contemplar lo grande, lo perfecto y tus planes maravillosos, estoy seguro, Señor, que la perspectiva de las situaciones que vivimos cambia, porque dejamos de ver las cosas tan enormes e imposibles al verte a ti, Dios de los imposibles. Y yo sé, Señor, que a veces ir a la Escritura y encontrar estas palabras, esta enseñanza, pues para muchos puede ser algo que no es útil, porque no le da una solución puntual a su situación. Pero es que tú no eres un tapahuecos o apaga incendios. Tú no quieres simplemente aliviar dolores. Tú quieres sanidad, libertad. Y para poder ver sanidad y libertad necesitamos ver lo grande y perfecto y maravilloso que tú eres. Porque si no conocemos la Escritura, no vamos a crecer en la fe. Sin fe es imposible agradarte y sin fe no podemos alcanzar tus promesas. Yo te pido que nos eduques, que nos disciplines en el sentido de ir a la Escritura, escudriñarla, procurar entenderla, interpretarla de manera adecuada para nuestros tiempos, Señor. Enamóranos de tu palabra y que a través de tu palabra que crezca nuestra fe, nuestro corazón caiga rendido a tus pies. Yo te entrego mi corazón y mi oración hoy, Señor, por nosotros como iglesia, y hablo en general, Señor, no importa la denominación a la que asistamos, pero como cristianos, permítenos ser fieles, verdaderos y santos como tú eres fiel, verdadero y santo. Permítenos conservarnos en medio de una iglesia profesante, ser una iglesia, Señor, que te representa bien. Permíteme ser de ese remanente, que aunque no tenga mucha fuerza, yo sepa que mi fortaleza eres tú. Que aunque no sea el más rico y que tenga necesidad de muchas cosas, yo sepa, mi Señor, que tú estás allí supliendo todo conforme a tus riquezas en gloria. Pidámosle eso al Señor hoy, ¿por qué no? ¿Para qué ser una iglesia poderosa y rica en nuestras capacidades lejos del Señor? Que seamos una asamblea santa, verdadera, fiel, que cada día tiene la capacidad de ver al Todopoderoso, al Eterno, al que nos ama, al que lo ha dado todo por nosotros. Yo prefiero ver tu fuerza que yo competir con mi poca fuerza contigo. Déjanos entonces, Señor, ser fieles a ti, como tú lo eres con nosotros. Enséñanos tus caminos y afirma nuestro corazón para que tema tu nombre. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.